Hola mis geógrafos, ¿cómo están? Bueno, vengo a dar las explicaciones de la clase que subí hace poco. Empezamos con una unidad nueva, el paisaje cambia en el tiempo por causas naturales y por acción de la sociedad. La clase de hoy, que es la primera clase, es la importancia del medio natural en la cultura. Esta clase es un poco más extraña a diferencia de las otras porque no nos vamos a centrar netamente en el espacio geográfico como tal, sino en las características socioculturales de las personas que habitan ese espacio y que trata de dar respuesta a lo que está ocurriendo en su medio porque ellos no las tienen. Del mismo modo, solo tenemos como dos puntos importantes aquí, que es analizar el concepto del mito y los mitos que hay en Chile, y voy a explicar la actividad, ¿ok? Eh, Vamos a estar trabajando, yo creo, aquí de forma muy piolita con esta unidad. Igual es entretenida, pero me interesa que vayamos entendiendo cómo vamos relacionando a las personas con el medio. Así que, por favor, pongan atención y vamos a tratar de explicarlo lentito para que quede claro y no tengamos problemas más adelante. Lo primero que quiero que entiendan aquí es lo que es un mito. ¿Por qué? Porque los mitos vienen a responder a ciertas interrogantes que las personas tienen. Generalmente, bueno, y nosotros ahora que en teoría estamos más avanzados, tenemos muchas respuestas a cosas que antes no se sabían. Pero si nosotros pensamos en mucho más atrás, entendámoslo en el siglo, no sé, quinto antes de Cristo, las primeras civilizaciones, cuando ellos desconocían algo, buscaban justificaciones en el mito. La definición del mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de un carácter simbólico que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, ya sea dioses, semidioses, monstruos, etc., y que funcionan en el marco de la mitología o una cosmología determinada. Yo como actividad introductoria les subí el mito de Kekkai Bilú y Teten Bilú, para tratar de entender cómo se formaron los archipiélagos en el sur de Chile y vienen a responder sobre la tectónica de placas y los constantes terremotos y erupciones volcánicas. Si nosotros analizamos ese mito desde esta definición, nos vamos a dar cuenta que responde. Primeramente porque es un relato tradicional, viene acompañado de estas deidades, por tanto es sagrado, tiene un carácter simbólico porque no representa directamente la existencia de serpientes gigantes y relata ciertos acontecimientos que son extraordinarios. Tenemos una lucha entre dos dioses. Y también funciona en el marco de la mitología determinada. Si nosotros vamos al sur de Chile, especialmente a Chiloé, vamos a darnos cuenta que ellos tienen una gran cantidad de mitos que vienen a responder a ciertas preguntas que se les van apareciendo. En este caso, los mitos generalmente tienen un tipo de relación con lo sobrenatural. Rara vez va, bueno, de hecho no va a encontrar un mito, algo así como plasmado en lo que ocurre realmente. Eso va a estar más acompañado de lo que son las leyendas. Pero no nos adelantemos, vamos a llegar ahí. El mito en sí mismo no tiene un testimonio histórico, puesto que no podemos ubicarlos en un espacio temporal real. O sea, yo no te puedo decir que Kaikai Bilú y Tenten Bilú pelearon en el, no sé, en el siglo X antes de Cristo, porque en realidad no tenemos un carácter histórico real. No son comprobables y a pesar de que por lo general se consideran verdaderos o válidos, solo son dentro de la cultura que los crea. Esto se debe a que funcionan como explicaciones imaginarias de fenómenos mucho más complejos y sirven para transmitir valores, creencias, conceptos de generaciones y en realidad los sistemas no funcionan como fuera de dichos sistemas de creencias. Por ejemplo, no quiero entrar como en conflictos o en polémicas, pero lo del arca de Noé se considera un mito. Es el mito de la inundación y responde al sistema de creencias del catolicismo. Si nosotros tomamos ese mismo mito y lo llevamos, por ejemplo, a, no sé, los budistas, lo más probable es que no responda al sistema de creencia de ellos y realmente siempre funciona como hacia Occidente. Del mismo modo, como no son ubicados históricamente en un proceso, obviamente va a haber personas que no crean en el mito, gente que va a considerarlo fantástico o que no va a funcionar dentro de una mentalidad particular, sino más bien que va a responder a ciertos contextos particulares y se pueden estudiar desde por qué estas personas creyeron en este mito en este momento, pero no necesariamente puede ser aplicable ahora. Ahora, si nosotros tomamos esta definición de mito, suena como muy abstracto. Entonces, lo primero que deberíamos cuestionarnos es cómo nacen, por qué nacen. Los orígenes de los mitos son muy antiguos, muy antiguos. De hecho, aquí tomé algunos ejemplos. Uno de los primeros mitos es el de Osiris y Anubis, en el caso de los egipcios, pero los mitos en general se pueden incluso volver mucho más atrás, de la creación de las mismas culturas humanas. Los primeros mitos que se crean, y vuelvo a repetir, ojo cómo interpreten lo que yo estoy diciendo, son las religiones
que vienen a dar respuestas a problemas o dudas existenciales de las personas. Cuando la gente no supo qué había después de la muerte, trata de crear una respuesta que satisfaga el miedo y la necesidad a saber lo que está pasando. Es por esto que los mitos tienen un origen de forma oral y tradicional. Obviamente después fueron escritos algunos, pero en primeramente se pasaban como historia de generación en generación, era heredada de las primeras épocas de las culturas, como les decía yo, y era necesaria la construcción de un relato imaginario que viniera a explicar algunas cosas. Por ejemplo, hay truenos. Ahora nosotros sabemos por qué se producen los truenos, antiguamente no. Antiguamente, ¿cómo se decía? No, los truenos se producen porque Zeus está enojado. Entonces, viene como a dar respuesta a lo que tú no puedes comprender aún. Precisamente es por esto que los mitos varían enormemente dependiendo a quién se le cuente o en qué periodo. Lo más probable es que usted haya escuchado el mito de, no sé, pues volvamos a Caicaibelú y Tentembilú, pero usted a lo mejor lo escuchó con otros nombres. O a lo mejor las serpientes no eran hijos de dioses, sino que ellos eran los dioses. Seguramente viene a justificar la existencia de la isla en Chiloé, pero no los terremotos o no los volcanes. Siempre va a ir como mutando, como es de tradición oral, la gente le agrega de su cosecha o la gente le quita cierta información para tratar de generar la respuesta que ellos quieren. Ahora, el mito en sí mismo puede ser justificativo de muchas cosas. De hecho, hay grandes eventos religiosos, políticos o existenciales de la humanidad que suelen estar acompañados de mitos. Desde, por ejemplo, la creación del universo, que es el mito de la creación, insisto, cuidado cómo interpretar lo que yo digo, donde hay un ser gigante que, y ojo, porque puede ser la creación desde el punto de vista del catolicismo, con lo que dice el Génesis, como por ejemplo la creación del universo mediante lo que dicen los hinduistas, con Vishnu y Shiva. Hay diferentes tipos de formas de entender cómo es el universo. La fundación de Roma en la antigüedad, por ejemplo, cómo estos niños que cayeron al río, porque son hijos de un dios y son criados por una loba, se vuelven los primeros reyes de Roma. El empleo del maíz como el alimento principal de ciertas culturas hispanoamericanas. Recordemos que el maíz acá en Latinoamérica es súper importante porque prácticamente es una representación del sol en la tierra, entonces ahí radica la importancia en la vida. Los mitos responden a preguntas humanas fundamentales y le brindan un acompañamiento imaginativo. Imagínense nosotros no supiéramos, por ejemplo, por qué ocurren ciertas cosas y anduviéramos con el miedo constante. Oye, se va a poner el sol, ¿y qué pasa si no sale nunca más? Nosotros sabemos, porque la ciencia nos dice que no, pues el sol va a salir de nuevo. Pero a ciertos grupos antiguamente no sabían eso. Entonces creaban deidades que venían a justificar este tipo de cosas. Hay que sacrificar personas para que el dios del sol esté contento y salga mañana. Esas cosas vienen a responder los mitos. Entonces, si nosotros lo pensamos, son súper antiguos. Entonces, desde que el ser humano empezó a racionalizar o desde que el ser humano empezó a tener preguntas, vienen a aparecer los mitos. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener un mito? Y aquí es súper importante porque más adelante vamos a construir uno. Un mito trata una narrativa de preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el origen de tradiciones, la muerte o el nacimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos a Hades, que es sí, gracias, Zoom, que es el encargado de cuidar las almas una vez que se mueren, que están en el Hades, ojo. Zeus, el dios de todos los dioses, que es el encargado de ver el funcionamiento de la tierra y, por supuesto, lo que son los truenos, lo que son el origen de los otros dioses, y Poseidón, que es el encargado de analizar el agua. Por ejemplo, ¿por qué ocurren las mareas altas? ¿Por qué hay tormentas en el agua? Bueno, la creación de estos dioses y de estos personajes nos vienen a dar esa respuesta. Por otro lado, otra de las características es que un protagonista son conceptos contrarios o irreconocibles, como creación, destrucción, vida, muerte, Dios, hombre, bien, mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de cierta conducta. En el caso, yo voy a tratar mucho con los griegos porque son donde mayor cantidad de mitos puedo obtener, y son los que más conocen ustedes. En este caso, yo tomé Prometeo. Prometeo le robó el fuego a los dioses y se los entregó a los hombres, cosa que fue castigada por los dioses. Esto viene a ser la idea del bien y el mal, pero también la desobediencia de los hombres y los dioses. Es una contradicción entre las mismas ideas filosóficas que tenía la cultura. Pensemos que los griegos adoraban a los dioses, por tanto, un ser humano que se rebelaba contra ellos y era castigado es un tipo de educación que se le está dando a ellos de lo que no deben hacer. Y finalmente brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia o brindar un cierto sentido de armonía o justicia.
En este caso, por ejemplo, yo tomé Hércules. Hércules es hijo de un dios, pero que tiene que pasar por una cierta cantidad de pruebas para poder acceder a, al panteón como tal. Entonces ahí tenemos todo un viaje que trata de ir perfeccionando a esta persona para generar esta idea, esta concepción como de justicia o de sentido del viaje, del héroe que viaja, que trabaja, que cumple con lo que se le pide a los dioses, hasta que finalmente es recompensado por ello. Entonces ahí tenemos los bloques antagónicos, los dioses versus los humanos, y cómo finalmente esto se reconcilia en un punto en paz. Del mismo modo, y algunos ejemplos de estos mitos, por ejemplo, la antigüedad clásica está llena de estos mitos, pues lo que le decía yo, los griegos tienen muchísimos mitos. El mito de Orión, que es el cazador y el héroe nacido en Beocia, Beocia es una parte de la provincia de la península del Peloponeso, del cual hay numerosas variantes, obviamente, lo que les decía yo, que va de generación en generación, entonces se va como perdiendo la historia. Relata que fue castigado porque estaba enamorado de las hijas de Pleione, que son las ninfas, por lo que se dedicó a perseguirlas durante 7 años por toda Grecia. Pésima decisión, porque las Pléyades, llamadas así por su madre, rogaron a Zeus que dejara de vigilarlas, pidieron su salvación y fueron elevadas al firmamento. Si ustedes saben, hay una lluvia de estrellas que se llama la lluvia de las Pléyades, donde pasaron un conjunto de estrellas. Orión, frustrado, murió un tiempo después por la picadura del escorpión y fue llevado al firmamento también con los dioses siguiendo a las Pléyades. Por lo mismo aparece la nueva figura de la constelación de Orión, que es parte de la constelación de Escorpión, recordando que él fue picado por un escorpión. Si nosotros analizamos este mito, viene a responder varias cosas con respecto a las constelaciones. Como les decía, las Pléyades son una lluvia de estrellas que se da y responde a esta idea de que las hijas de una diosa le pidieron a Zeus que alejara de este hombre y Zeus, ¿qué hizo? Las tiró al firmamento. Y por otro lado, que una vez muerto Orión, genera esta nueva constelación. Si usted piensa las tres Marías, sale el cinturón de Orión, que es la figura completa que vemos aquí. Y para darle un poquito más de sentido y algo más poético de justicia, Orión, que murió con la picada de un escorpión, ahora es parte de la misma constelación de Escorpio. ¿Se dan cuenta de eso? Como que viene a justificar la existencia de estas estrellas, a la vez dentro de un carácter moral y dándole la justicia divina de que fue Zeus el encargado de hacer todo esto. Otro mito que también podría ser bueno son las mitologías que son más populares y que tratan de entrar dentro de ciertos patrones o cánones culturales. En el caso del judeocristianismo, el mito del Edén, este paisaje idílico donde vive Adán y Eva, también, por ejemplo, el mito del arca de Noé, y yo insisto, tienen que ver con que son mitos porque no podemos ubicarlos temporalmente, porque dan una respuesta a alguna duda existencial y porque genera este nuevo como idea de moralidad. Si pensamos a Adán y el mito de Adán y Eva, viene a responder qué había antes, qué fue la creación y por qué hay ciertos castigos. De hecho, recordemos que Adán y Eva nos da la respuesta de por qué las mujeres paren con dolor, porque fueron expulsados del cielo. La idea de la manzana también con esta relación con el conocimiento responde a eso. El mito del arca de Noé, o sea, también tenemos un castigo divino, pero tenemos una persona que a pesar de no estar con esto, sigue creyendo en un Dios y salva a esta cantidad de animales con una inundación global. El mito de Moisés, como Moisés liberó al pueblo de Egipto separando las aguas. No sé, pues, Jesús que estuvo 40 años en el desierto. Si nos vamos, por ejemplo, ahora a una cosmología no judeocristiana, sino griega, tenemos el mito de la caja de Pandora, donde estaban todos los males hasta que Pandora lo abre y se exparten en el mundo, pero queda colgando un pequeño mal que parece que fue la clave para todo, que es la esperanza. El mito de Teseo, y el Minotauro, como este tipo entra a la parte de abajo del castillo del palacio de Creta y se enfrenta al Minotauro, hijo de el rey. Ulises y el caballo de Troya, por favor, el caballo de Troya no es que realmente ocurrió, de hecho hay un debate histórico bien grande sobre dónde está Troya, cuál es de todas las Troyas que se han encontrado en la original. O si nos vamos un poco más a la mitología precolombina, el Popol Vuh de los mayas y el origen de las tunas de Teotihuacán en aztecas. Pues pensemos aquí en mi representación de el hermoso dios del sol, que los aztecas premiaban constantemente. Recordemos que la mayoría de los templos aztecas estaban en virtud del dios sol, porque era el sol el que alimentaba la tierra para que crecieran los cultivos y había que mantenerlo contento para que al día siguiente volvieran a nacer.
Entonces vemos que cada cultura viene a crear sus propios mitos para dar respuestas particulares. Obviamente, para una cultura judeocristiana que trata el carácter moral de las personas, la mayoría de los mitos van a responder a esos debates, po. ¿Por qué Dios es importante? Porque Dios creó al hombre y la mujer. ¿Qué pasa si desobedecemos a Dios? Dios puede mandar un diluvio. ¿Qué pasa si yo confío en Dios? Dios me va a dar la posibilidad de separar las aguas y liberar a mi pueblo. Si nos vamos a los griegos tienen todas estas ideas de eh, el viaje del héroe, esto de descubrirte a ti mismo y recibir el apoyo de los dioses o ser castigado por los dioses si no cumplimos. Y en el caso de si nos vamos a la cosmología más precolombina, es mucho más pragmática. Tanto los aztecas, los mayas y los incas son mucho de relación con la tierra, así que la mayoría de los mitos vienen a responder por qué hay agua en ciertos espacios, por qué sale el sol, por qué el maíz es importante, ese tipo de mito. Entonces, ojo con esas caracterizaciones. Y finalmente, ¿por qué un mito es diferente a una leyenda? Que yo creo que es la pregunta que muchas veces nos hacemos y que realmente se confunde un mito y una leyenda, aunque no es lo mismo. Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales, y que si bien son transmitidos de generación en generación como los mitos, esa transmisión se ha dado de manera oral o escrita en ciertos grupos particulares. Puede ser un pueblo, puede ser un clan, o incluso dentro de una región específica, pero generalmente no son como muy extensos, como que responden particularmente a algo. Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos o criaturas ficticias, son consideradas por algunas personas como creíbles. Y esta credibilidad se intenta conseguir dando que la leyenda sea como conocida por la población. Aquí yo creo que es importante entender eso. Usted sabe que no hay un dios tirando rayos desde el Olimpo para tratar de generar tormentas. O sea, usted nunca va a pensar eso porque usted sabe cómo se producen los rayos. Pero si yo te digo que hay un bestia llamado chupacabra que está consumiendo la sangre de las ovejas, tú puedes pensar que igual es posible, igual no conocemos todos los animales, igual puede ser, ¿ya? Entonces, el mito tiene esa capacidad de ser totalmente increíble o sobrenatural, mientras que la leyenda igual podría pasar. Entonces ahí deja como la duda. Por ejemplo, el Trauco, que es como la gran leyenda del sur de Chile, eh, puede ser justificado. No, es que yo vi a esta niña con un hombre extraño en el bosque. Puede ser. Entonces ahí uno puede ir jugando. Por eso a mí me gusta mucho este tema, porque puedes ser representativo de lo que piensa y de las cosmovisiones de las personas en ciertos espacios geográficos particulares, pero también te da a ti como la sensación de que puede ser real. Yo trato de tomar siempre los mitos de dónde vienen. Nosotros estamos muy acostumbrados a los mitos del sur de Chile, pero el norte también los tiene, la quinta región también los tiene. Entonces, ahí ir como jugando con eso. ¿Cuáles son las características de la leyenda si podemos compararlas con los mitos? El tiempo y el lugar es fundamental. Suelen ser mucho más precisos que los mitos. Los mitos dijimos que no podíamos ubicar en el tiempo, una leyenda sí. Y ocurre en un momento específico, aunque el pasado puede estar ligado a cierta región. O sea, por ejemplo, si yo te digo que Manuel Rodríguez podía cambiarse la cara y por eso pasaba desapercibido entre los ejércitos, obviamente tú no lo vas a considerar como posible, o puede ser, quizás tenía esa habilidad, y podemos ubicarla en un espacio particular. Muchas de las leyendas responden a hechos históricos, pero como que se exacerba lo que ocurrió. Por otro lado, es ficticio, pero también puede presentar seres fantásticos como hadas, ángeles, bestias, aunque también contienen seres que pueden ser como normales. O sea, si yo te digo que la Quintrala hizo pacto con el diablo, eso es una leyenda, porque no podemos justificarlo, saber si es verdad o no. Pero hay gente que sí puede creer que sí, y tenemos a una persona que es real, Catarina de los Ríos, pero tiene ahí un carácter así como medio místico. Tenemos gente que conoce hadas, tenemos gente que se les aparece unos ángeles, tenemos ciertos monstruos en el sur que aparecen de repente. Entonces también ahí él juega con lo que puede ser real o no, y también puede ser que en realidad no sea ficticio, pues a lo mejor sí existen las hadas. Pues. Yo sé que hay gente que cree en ese tipo de cosas. Las brujas es el tema pero principal de las leyendas, porque no puede justificar su existencia como no puede justificar su inexistencia. El famoso dicho, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. En el sur de Chile se ve mucho la Fiura, la esposa del Trauco es una bruja, entonces el tuetué, el tuetué es una leyenda, el pájaro ese que anuncia la muerte. ¿Puede que exista el pájaro? Sí. ¿Puede que anuncie la muerte? Tal vez. Entonces, juega con esa idea.
Y finalmente, el objetivo de las leyendas es la principal meta, es darle un sentido a la sociedad o a la cultura. A lo mejor no va a responder a una duda existencial, pero sí puede dar algunas clases sobre, por ejemplo, ética, sobre moral, sobre convivencia. Vamos a verlo, por ejemplo, en que algunos mitos van a ofrecer ciertas explicaciones con eventos fantásticos a cosas que existieron. Si yo les digo que cuando se fundó México apareció un águila mordiendo una serpiente, entonces dijeron, sí, aquí se vamos a fundar Tenochtitlán. ¿Puede ocurrir? Sí, perfectamente. ¿Ocurrió? No lo sé. Si yo les digo que Constantino estuvo peleando en el puente Milvio y de repente en la batalla vio que del cielo se abrió una cruz y él dijo, Jesús, si yo cambio la religión del imperio al catolicismo, ¿tú me ayudas a ganar esta batalla? ¿Y funcionó? ¿Ocurrió realmente así? ¿Se abrieron los cielos? Puede ser, puede que no. Entonces son como relaciones entre cosas reales y cosas que podrían pasar. Esto está muy aquí como muy lleno en Chile con respecto a los mitos. Y Latinoamérica en general está llena de mito y leyenda, entonces también es como interesante verlos ahí. Las leyendas dan el origen a ciertas cosas, por ejemplo, las constelaciones en el cielo, las narraciones populares, estos cuentos que se cuentan en el campo, generalmente el campo está lleno de mitos y leyendas que ofrecen relatos tradicionales y te dan como una enseñanza, o hay una moraleja de por medio, juega con la idea de los valores, una señorita no puede andar sola en el bosque porque se le va a aparecer el trauco, los pescadores no pueden andar pidiéndole toda la pincoya, eh, no sé, no juegues con los malos espíritus, no llames duende, no uses la ouija, son eh, como moralejas que se te están dando a ti. En el caso de las leyendas, suelen narrar versiones un poquito más fantásticas y explicativas de eventos reales históricos. Por ejemplo, la leyenda del Cid. Si usted leyó El Cantar del Mío Cid, se va a dar cuenta que el tipo era tremendamente espectacular. Yo dudo que realmente una persona haya podido hacer todo eso. Pero si nosotros empezamos a ensalzar ciertos temas, podemos llegar a estas ideas de las leyendas y son reconocibles a menudo protagonistas reales. El ejemplo más ridículo que se me ocurre en este momento es el capítulo de Los Simpsons donde Homero va a cazar al general Sherman, que es el pescado ese gigante, el pez gato, y va a la tienda para comprar la carnada y cada vez que cuentan la historia del tipo que atrapó al general Sherman es como más bacán. Y cuando Homero lo caza y empiezan a contar la historia, era alto, tenía el pelo largo, rojo, como las brasas del infierno, y sabemos que no es así, sabemos que hay un personaje que hizo cierta cosa, pero al contar la historia tú vas exagerándolo al punto de que lo elevas al mito de una leyenda. Finalmente, quiero dejar claro que Chile es un país de leyendas. Chile crece y se hizo entre mitos y leyendas. Aquí tenemos varias. Esta es Flor. Me gustaría que ustedes investigaran un poquito al respecto, pero dicen, bueno, es que lo quiero contar como todas las leyendas, pero en el norte de Chile aparece esta flor, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, voy a buscarla. El mito dice que esta mujer era tan bella que se enamoró de una persona que no correspondía. Si bien la relación funcionaba bien, un duende le dijo al hombre dónde había una veta grande de oro y que fuera a buscarlo. El hombre, totalmente... Ay, espérame, Flor, mito Chile. Por la avaricia fue a buscar esta veta de oro y la flor de Añañuca, así se llama. Fue a buscar la veta de oro dejando a esta mujer sola, triste, y al tal punto que la mina fallece y en el espacio donde estaba en el desierto de Atacama empiezan a aparecer estas flores, que son las representaciones del corazón de la pobre Añañuca que fue roto por este hombre y que se comprometió a casarse con ella y se fue. Ahora, esta misma leyenda también tiene como muchas interpretaciones y como mucho diferentes, ¿cómo se llama esto? Partes de la historia. Algunas personas dicen que ella muere antes y es él el que queda ahí esperando. Hay otros que dicen que no, que en realidad ella es la representación de las flores. En realidad las flores rojas son la sangre de la muerte porque ella se suicida, pero en realidad viene como con esa idea. ¿De dónde aparece esta flor? Bueno, aquí hay una historia que justifica la existencia de esa flor.
La piedra del león también es interesante, a mí me llama la atención porque varias partes de Chile tienen como esa idea de los leones sueltos. En el caso particular de la piedra del león, tenemos una leona que tiene un par de crías que se sientan a descansar en este monte. La cosa es que un grupo de cazadores se lleva a las crías y las asesina, y se dice que de vez en cuando se escucha el gruñido de un león ubicado en este monte. ¿Será real? ¿No será real? Bueno, sigue siendo un mito. Podemos justificarlo diciendo que, por ejemplo, son las corrientes de aire del desierto, puede ser algún otro tipo de animal, pero responde a esta mitología como tal. La famosa pincoya viene a dar respuesta a las mareas y a las buenas pescas en el sur de Chile. El mito dice que tú puedes pedirle a la pincoya una mejor... Oye, mi perro está ladrando mucho. Que dice que uno le pide a la pincoya mejor pesca para poder tener mejores recursos. Recordemos que en el sur de Chile salían directamente de los palafitos al agua, pero que también si tú exiges demasiado, la pincoya te castiga con malas pescas. Entonces ahí vas justificando por qué a veces a los pescadores les va mejor y por qué a veces les va peor, po. Ahora, también, y es lo que yo quiero pedir, es que usted cree un mito. Pedí que por favor vieran este video antes de crear el mito, porque igual hay gente que ya me mandó el mito, pero no sé si entiende bien aquí lo que estoy pidiendo. La idea es que este mito venga a recoger un fenómeno natural de la región. Puede ser de cualquier parte, o sea, si usted es de Valparaíso, de Viña, o no sé, de Quilpué, de... tiene que ser como pensado en su región, en el espacio en que usted habita. A lo mejor es muy complejo, no sé, si usted es de Quillota y no se le ocurre nada, puede hablar de Valparaíso, no hay ningún problema, pero la idea es que su mito responda a su espacio particular. ¿Cómo puede construir este mito? Trate de tomar como consideración estas dos preguntas principales. ¿Qué fenómeno natural usted quiere representar con este mito y qué enseñanza me va a dejar a mí este mito? Por ejemplo, si yo quiero hablar, obviamente puede copiar la idea, pero sea más bacán que yo para hacer esta idea. Si usted quiere hablar de las marejadas, por ejemplo, bueno, vamos a justificar ese fenómeno natural y cuál va a ser la enseñanza que nos va a dejar. Por ejemplo, si quiere decir que las marejadas se producen porque una mujer llora porque su hombre la dejó, claramente la enseñanza tiene que ver como con el respeto de las relaciones, con la idea de la sinceridad y ese tipo de cosas. Ahora, toma en cuenta todos estos factores para construir el mito. ¿Qué elementos del medio natural chileno se encuentran retratados en el mito? Si usted va a hablar de las marejadas, si usted va a hablar de los vientos de Playa Ancha, si usted va a hablar del calor del, no sé, de San Felipe, si usted va a hablar de por qué Quilpué es la ciudad del sol y siempre sale el sol en Quilpué al menos una vez al día, todos esos elementos son del medio natural, son de la parte geográfica como tal, que va a estar justificada en una historia. Y a partir de este contenido que usted tenga, ¿cómo lo vamos a relacionar las personas con este fenómeno natural? ¿Quiénes son los protagonistas de este mito? Porque yo puedo hablar, no sé, de la lluvia, pero claramente tiene que tener algún tipo de relación con las personas. Por otro lado, ¿qué enseñanza se puede entregar este mito que vamos a relacionar con este medio natural? Por ejemplo, si yo quiero hablar de que siempre sale el sol cuando tú acaricias un perrito. ¿Cuál es la enseñanza que se nos está dando? ¿Qué se quiere lograr con esta idea? ¿Ya cómo vamos a relacionar el hecho puntual que usted está narrando con las personas que habitan este espacio en particular? La idea es que el mito siempre vaya enfocado a qué estamos justificando y por qué las personas deberían creer en este mito, ¿ya? Hay cosas como místicas o mágicas que ocurren en diferentes espacios. Valparaíso es como el mejor lugar para inventar un mito. Pero traten de pensarlo en lo que va a justificar el mito y también en cómo las personas van a interpretar este mito, ¿ya? Traten de buscar las características que yo les di anteriormente, las características del mito, para tratar de construirlo, no muy extenso, así como una plana puede construir perfectamente un mito. Si quiere escribirlo como poema, cosa suya. Si quiere hacerlo con dibujitos, cosa suya. Yo acepto todo, usted lo sabe. Y estamos a miércoles, así que el próximo miércoles usted lo puede entregar. Tiene una semana para contarme un cuento. Es como eso. La idea es que este mito sea de su territorio, por favor. Quiero que ustedes vean cómo se relacionan con su propio medio. A lo mejor si usted viene del sur, obviamente en Chiloé tiene todos los mitos del mundo,
Pero trate de buscar algo aquí, en la región de Valparaíso. Tenemos la costa, tenemos el interior, desde las montañas hasta la playa. Trate de buscar algo por ahí, construyame un mito y me lo manda el correo. lruiz.fodec, si no me equivoco, punto .d, arroba, eso. Usted sabe, no, mentira, no es así. Es lruiz.ljcb.d@fodec.cl. Igual voy a estar mandando la información, igual yo les he mandado correo, así que lo tienen. Voy a estar subiendo información al Classroom para que puedas saber cuando yo subo clases nuevas. Y también voy a spamear ahora mi Instagram de profesora, profelaurijcb. Voy a estar subiendo ahí igual como información, como recordándoles que estoy subiendo cosas. Van a ver como cuentas regresivas para ciertas actividades, para ir recordándoles. Entonces, les recomiendo que me sigan porque voy a estar ahí entregando informaciones nuevas para que tenga como por todos los flancos les llegue la información, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cualquier cosa no duden en escribirme, yo les voy a mandar muchos besitos para que trabajen bien y nos estamos viendo durante estos días. Así que eso.